Amén. Buenos días. Bendiciones para cada uno. Espero que se encuentren bien. Que la paz de Dios inunda su vida y que el fuego del Espíritu no se apague en sus vidas. Esta mañana, como vieron ayer, hoy vamos a estudiar cómo ser una mujer sabia. Este, yo había leído este libro hace ratito y parte de él fue una gran bendición para mi vida. Y hace tiempo estaba como por querer compartirle, no sé si ustedes lo han leído, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva de cómo Dios nos va a guiar a través de este camino siendo una mujer sabia. En esta mañana vamos a nuestro amado Espíritu Santo que está con nosotros en este momento, sea el que nos guíe y cada palabra que salga de mi boca sea palabra de bendición. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar el tiempo estudiando cómo ser una mujer sabia. A veces creemos que lo somos, pero nos extendemos demasiado y no conocemos ni tampoco tomamos buenas decisiones. La autora empieza hablando con el proverbio que ella habla, es un proverbio muy edificante, es un proverbio que te confronta, uno de los proverbios, porque ella habla de otro proverbio como tal. Pero vamos primeramente a leer primero. El primer proverbio se encuentra en Proverbio 1:2 y dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar la sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Amén. Como dije anteriormente, vamos a ir estudiando cómo ser una mujer sabia. La Biblia tiene un proverbio muy bonito. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye. Lamentablemente, como nosotros no teníamos conocimiento anteriormente, porque dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento, nosotros no conocíamos de Dios. Y pues no supimos ser una mujer sabia. Y qué hermoso es que el Señor nos trae esta enseñanza para que nosotros podamos caminar siendo una mujer sabia. Y dice así, hace muchos años, cuando todavía era una jovencita y no tenía ni idea de muchas cosas de la vida, le escuché decir a mi pastor desde entonces, la vida es una decisión constantemente. Estamos tomando decisiones y tenía razón. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en una decisión. Piénsalo, nos levantamos y decidimos qué vamos a hacer primero. Si desayunamos, si nos vestimos y luego frente al closet o al armario, ¿qué me voy a poner? Esta decisión es mucho más sencilla para los hombres que para las mujeres. Decidimos qué camino vamos a tomar para llegar al trabajo, a la escuela, o qué haremos para almorzar, qué compramos o qué llevamos. Vas a almorzar vas algo o llevamos algo de la casa, perdón. Y así casi sin darnos cuenta, nos pasamos el día decidiendo, claro que es, claro, estas decisiones son bastante fáciles y la tomamos prácticamente sin pensar mucho. En cambio, aquellas cosas que consideramos grandes en la vida, aquellas decisiones mayúsculas como que es estudiar,
con quién me voy a casar, dónde vamos a vivir, cuántos hijos tendremos, etcétera. Esa la meditamos mucho más, o al menos así tratamos de hacerlo la mayoría de personas. Sin embargo, ¿qué te parece si te digo que tanto para las decisiones pequeñas como para las decisiones grandes necesitamos un componente esencial? Si- Sin querer llegar a ser una mujer que Dios tuvo en mente en su plan original. Entonces, es crucial que busquemos ser sabia para que la sabiduría se caracterice en nuestras decisiones y podamos vivir una vida en abundante. Me explico. No es lo mismo desayunar en un lugar de comida rápida, de chatarra, cada día que escoger algo saludable. No es lo mismo llevar un estilo de vida sedentario que esforzarnos para concluir ejercicio en nuestra agenda. No es lo mismo decir lo primero que se nos ocurra o, o qué sorpresa la palabra, ni tampoco es lo mismo gastar sin pensar en el futuro que buscar planificar y organizarnos para tener una economía familiar estable. ¿Entendiste mayormente que ella nos quiere decir en ese día? Porque a veces nosotros tomamos decisiones sin consultarle o sin preguntarle a Dios si esa decisión es correcta. Como dije al principio, cuando empezamos, qué pena que nosotros no conocíamos de este libro, no conocíamos de Dios tampoco, y muchas de las malas decisiones las tomamos por nuestras emociones. Muchas de las malas decisiones que tomamos, las tomamos porque nosotros éramos, como quien dice, la que tomábamos el control. Y como dice por ahí, yo soy grande y yo hago lo que me da la gana. Yo tomo la decisión. O sea, son cosas que, como no tenemos conocimiento, esas eran las respuestas, esas eran las contestaciones que hacíamos. Y como ella nos da varios ejemplos de que de la importancia que es nosotros tomar una buena decisión. No es lo mismo si tú te comes una comida chatarra, anyway, que tú vas a McDonald's a comer o que tú vas eliges tu mejor restaurante y comes más saludable. No es igual comer en la calle que tú llevarte comida. Porque obvio, en tu casa tú sabes lo que tú estás comiendo, pero tú no sabes lo que estás comiendo en la calle. Anyway. Algunas cosas son más sencillas, como el desayuno, otras más complejas, como la vida familiar, pero ambas son importantes y la diferencia de los resultados estarán cuando sabiamente actuemos. Entonces, ¿qué es, qué es en realidad una persona sabia? Como lo definimos, esto es importante, pues quizás tenemos una idea distorsionada o basada en lo que nos enseñaron o en el concepto que nos fuimos formando con los años. Para ellos nos servirá de mucho comenzar por entender que sabiduría, que es inteligencia, son dos cosas muy diferentes. Mi fiel amiga, la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la inteligencia es la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender. La sabiduría es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios.
Ahora volvamos a leer el versículo de Proverbios que leí al principio, que es Proverbio 1:2. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar la sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Sí. Maravilloso, ¿verdad? De manera que se puede ser muy inteligente, con gran capacidad para entender o comprender, pero no se puede ser sabio. La sabiduría va más allá de la capacidad, es el grado más alto del conocimiento y está presente en nuestro actuar. El mundo está lleno de mujeres inteligentes, brillantes, pero lamentablemente tenemos una escasez de mujeres sabias. Esto es muy correcto, porque son mujeres muy, muy inteligentes, pero lamentablemente como no tienen a Dios, esa inteligencia que tienen en el momento de actuar en muchas cosas no saben. Y por eso es que terminamos tomando malas decisiones que nos traen consecuencias. Y nosotras muy claramente lo sabemos porque lo hemos vivido. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más jovencita, mi mamá me decía, hay que tener cuidado con qué personas tú te relacionas, con qué personas tú sales, con quién tú hablas, porque ese tipo de personas te puede perjudicar y obvio vas a salir decepcionado. Tu mamá te habló de un consejo sabio, ella porque tenía experiencia de la vida, te habla y te da un consejo. ¿Y qué hace el joven? No, no, yo sé, como que no la sabemos todas. Y entonces cuando llega lo que pasa, pues decimos, mi mamá tenía razón. Pero en ese momento, como no teníamos la mente y no podíamos pensar, una mente fresca en ese momento, que una persona nos venga a dar un consejo sabio, este, nos desesperamos y actuamos y lo primero que decimos es, no, no, como que, ay, ella es anticuada. Ay, mira este consejo que nos da. Mire, lamentablemente, dice, hay una palabra de Dios que dice que si tú quieres llevar, déjame ver si me llega a la mente, el que cogen de consejos llega viejo, algo así. Y a veces nosotros, pues, lamentablemente tomamos muchas malas decisiones. Pero gracias que Dios llegó a nuestras vidas, ahora nosotros tenemos con quién consultar. Entonces, continúo aquí. El mundo, como dije, está lleno de mujeres inteligentes, pero había una escasez de mujeres sabias, muy claramente. Por esto, este libro, y estoy segura de que si estás leyendo porque quieres pertenecer a ese segundo grupo, y yo también. Entonces, ¿qué es la sabiduría para Dios? El propósito del libro de Proverbios nos ayuda a determinarlo. Es el temor del Señor, es la base de la sabiduría. Conocer al santo, dar por resultado un buen juicio. Proverbio 9:10. Pero antes de que te asuste o te lleve la idea equivocada, déjame decirte que esa palabra temor no es lo que quizás estás pensando. No se trata de un miedo como el que le tenemos a la cucaracha o que puedas sentir ante un diagnóstico de una enfermedad grave o una mala noticia que te deje paralizada. Aunque sea momentáneamente y te vira el estómago al revés. Esta palabra temor en el origen griego indica piedad, indica más bien respeto, reverencia
piedad, reverencia, todo comienza por ahí. La mujer sabia es aquella que muestra respeto, reverencia a Dios. Tú y yo necesitamos entender que Dios es soberano, creador de la vida y de todo lo que nos rodea. Ese título solamente te lo acredita la reverencia, pero además, para mostrar a Dios respeto, reverencia, tenemos que saber cuáles son los principios que establece, qué es lo que Dios ama, qué es la desagrada, qué le desagrada, cómo espera que Dios, que yo viva, y luego actuar conscientemente. Ahí está la base de la sabiduría. Si te fijas, yo no sé si ustedes habían leído ese proverbio, pero ese proverbio está en Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo no sé si anteriormente yo le había comentado, pero ese fue uno de los proverbios literal, literal que yo conocí de la Biblia. Pero ese proverbio me lo dieron cuando yo tenía 8 años y era como una canción y era Proverbio 1:7. Y todo el tiempo era esa canción al comía mi mente, mi cerebro. Siempre estuvo ahí. Por eso es que me lo sé. Wow. Para que ustedes vean cómo Dios dice la palabra muy claramente que instruye al niño en tus caminos, pero cuando llegue a grande no se va a apartar de ti. La importancia de que también nosotros podamos instruir a nuestros niños con la palabra de Dios. Que si se van de tu casa, ya tú sabes que la palabra estuvo ahí y que en algún momento esta palabra va a germinar. Amén. Si te fijas, la segunda parte de este versículo nos dice que Él conoce al santo, tendremos buen juicio. Pero es imposible conocer a alguien a distancia. Se necesita una relación y las relaciones implican tiempo y dedicación. Qué palabra, ¿verdad? Muy claramente, tú necesitas conocer, cuando tú conociste o a tu mejor amiga, conocer, ¿no? Tú para poder fomentar esa relación con él, con cualquier equipo ya, tú tienes que dedicarle tiempo. Y ella muy claramente nos está diciendo que nosotros, para conocer a los santos, para conocer a Dios, nosotros tenemos que fomentar una relación con Dios. Esto es muy claro ahí. Entonces, a veces nosotros no tenemos esa relación. Y llega un momento que nuestras emociones pueden más que nosotros. Y aquello que empezó como un romance hermoso, que es el primer amor, pues las emociones nos hacen que ese primer amor disminuya y lo veamos. Mira cómo lo vemos. Lo vemos como algo normal y no nos relacionamos adecuadamente con el amado, como lo llames, como tu papá, como tu amigo. Por eso es muy importante tener esa relación. Yo sí les puedo decir que en estos días he estado leyendo todo lo que tiene que ver con conocer el Espíritu Santo, porque yo quiero vivir mi experiencia de acuerdo a muchos hombres de Dios que vivieron su experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, perdón. Y yo también quiero vivir y estoy muy enfocada en estos días en tener una relación y de no conquistar el Espíritu Santo. Entonces, esto es parte de que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas también, de leer su palabra, de buscar todo lo que se relacione a lo que Dios nos quiera decir. Amén. No existe otra manera, en un buen juicio, que anhelemos la sabiduría,
que queremos comer, que queremos comenzar, por buscarlo en lo que Dios ya nos ha dicho, pues es el conocimiento bajo la guía del Espíritu Santo. Es lo que nos sirve de base. Y quiero hacer énfasis en esto. Si leemos la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, estaremos simplemente leyendo un libro. Necesitamos de Él para poder entender la verdad divina que allí está. Mira cómo lo dice el propio Jesús. Pero el consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le he dicho. Eso está en Juan 14:26. El Espíritu no solo nos enseña, sino que nos recuerda. ¿Y acaso no es lo que necesitamos en el día a día? Alguien que no recuerde lo que Dios no ha dicho, o puede recordar mucho más veces de lo que quisiera las ocasiones en que no hemos actuado con sabiduría. No hemos olvidado de lo que Dios enseña. Quizás tú también puedas decir lo mismo y por esa razón no nos consideramos mujer sabia. Déjame animarte con algo que viene de parte del mismo Dios y que de cierta manera también es la base de este libro. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios, a nuestro generoso Dios. Él se la da y no nos reprende por pedirle. Santiago 1:5. Ahí está todo. Si nosotros queremos más sabiduría, nosotros se la pedimos a Dios, pero se las podemos pedir a Dios por medio de ese tiempo que nos relacionamos con Dios. Porque de qué le vale, tú estás pidiéndole sabiduría, pero tampoco tú te relacionas, porque entonces no te vas a dar cuenta de, de que si Dios te la dio. Es muy importante tener esa relación con el Señor. Amén. Ya sabemos cuál es la base de la sabiduría, cómo se define y en qué consiste. Ahora nos toca actuar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Ese reconocimiento humilde de que solo no podemos, que carecemos de sabiduría. Nos abre la puerta a Dios porque Él promete que nos dará si lo hacemos. Una gran parte del libro de Proverbios se le atribuye al rey Salomón. Incluso aquellos que nunca han tomado una Biblia en sus manos han escuchado frases como solucionar, soluciones salomónicas. Salomón, el rey más sabio, ni el sabio Salomón, etcétera. Es que este rey judío, cuando tuvo la oportunidad dada por Dios mismo de pedirle cualquier cosa, solo pidió una sabiduría a Dios. Le agradó tanto esta decisión de joven Salomón que además de concederle su petición, le hizo grandes como ninguno. La respuesta de Dios del pedido de Salomón, por cuanto, por cuanto mayor deseo de ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riqueza, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una larga vida, sino que has pedido sabiduría, conocimiento para gobernar mi pueblo. Como es debido, ciertamente te daré la sabiduría, el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza, fama. Nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno la tendrá en el futuro. Eso está en 2 de Crónicas. Qué hermoso es Dios. Saber que todo lo que nosotros necesitamos está en el momento que nosotros le pedimos al Señor de todo corazón lo que nosotros necesitamos.
para poder vivir en este mundo caído es clamarle a Dios Todopoderoso. ¿Ven? Y dice aquí, sin embargo, no podemos quedarnos ahí. En la petición también tenemos que estar dispuestas a obedecer lo que Dios nos dice, porque cuando busquemos conocer al santo y le mostremos el respeto, reverencia, entonces podemos, de efecto, actuaremos con buen juicio, tanto en las grandes como en las pequeñas. Y como toda transformación exitosa tiene que empezar de adentro hacia afuera. Dediquemos el próximo capítulo al lugar donde comienza cada decisión sabia. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él en esta mañana ayudándonos a tomar buenas decisiones sabias. Que con la sabiduría de Él, como lo acabamos de estudiar en esta mañana, que sea el Dios Todopoderoso guiándome, pero tenemos que entender que muy claramente la autora nos recalca, claramente dice, lo voy a repetir porque esto es algo que tenemos que quedarnos para nuestro maravilloso caminar con el Señor. Dice, sin embargo, no podemos quedarnos ahí. En la petición también tenemos que estar dispuesta a obedecer lo que Dios nos dice, porque cuando busquemos conocer al santo y le mostremos respeto, reverencia, entonces por defecto actuaremos con buen juicio, tanto en los grandes como en los pequeños. Y como toda transformación exitosa tiene que empezar de adentro hacia afuera, dediquemos el próximo capítulo al lugar donde comienza cada decisión sabia. Es muy importante dejar que Dios, en el momento que empecemos a buscarlo de todo corazón, Él pueda transformar nuestra vida. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, gracias porque eres el Dios sabio que me ama. A pesar de mis faltas de sabiduría, gracias porque me prometes en tu palabra que puedo pedirte sabiduría y siempre me la darás. Dios, aquí estoy delante de ti, pidiéndote que me revistas de tu sabiduría. Perdóname por todas las veces que sigo la sabiduría humana y no la divina. Quiero conocerte más. Así mostraré buen juicio. Espíritu Santo, muéstrame las verdades escritas en la palabra y recuérdame cuando esté a punto de olvidar. Señor, quiero ser una mujer, una esposa, una madre sabia. Ayúdame a hacer eso siempre. Es mi meta. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor en esta mañana que nos ha permitido poder profundizar sabiamente en lo que es ser una mujer sabia. Así que para que puedas analizar y puedas reflexionar en este día, aquí te tengo unas preguntas que te va a ayudar a profundizar un poco más sobre el tema que se haya leído en esta mañana. Y yo espero que, así como el Espíritu Santo te haya dado esa respuesta hermosa en esta mañana, Él continúe ayudándote a seguir continuando, a conseguir esa respuesta cada día más y que puedas tener y que puedas tomar esas decisiones sabias, esas decisiones que Dios te haya ayudado a tomar y no que sean las decisiones del mundo. Amén. Así que vamos a leer las preguntas. Yo se las comparto en el grupo para que ustedes
puedan profundizarla más.